Bien, buenas tardes, ¿cómo están todos? Vamos a empezar. Estoy compartiendo la pantalla, por favor me confirma si se está viendo correctamente. Hola, buenas tardes. Ok, ya lo veo. Gracias, César. Entonces voy a continuar. Un anuncio antes de terminar con el ejercicio que estamos viendo en la pantalla. La práctica referida a este tema ya está anunciada en la plataforma, pueden revisarla en el momento que gusten. Deben entregarla el día del examen, o sea, el 29 de junio, que cae día miércoles, sería de este miércoles que viene al siguiente todavía. Y incluye el tema de cross, o sea, pendiente de flexión, que es lo que vamos a terminar de ver hoy, que nos falta algo muy cortito y ya estaríamos en condiciones de ir al tema de cross, con lo cual se acabaría toda esta parte. ¿Ya? Entonces, por favor, revísenlo. Misma modalidad, son ejercicios que se tienen que resolver algunos a mano, otros además de a mano con SAP. Y son ejercicios extraídos del libro, estilo libro. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora regreso al ejercicio que habíamos planteado ya de inicio en la última clase, que por cierto le agradecemos a su compañera Shirley que nos ha compartido el video de la última clase. La clase de hoy sí la estoy grabando, así es que la voy a poder publicar. ¿Okay? Entonces en esa clase ya habíamos hablado sobre este tipo de problema. Miren, tenemos un pórtico que sufre un desplazamiento lateral, el cual es bastante notorio. No hay restricción en la parte superior del pórtico, lo cual por cierto es bastante frecuente. En la mayoría de los casos esto es lo que ocurre. Y ante una carga lateral, pues el desplazamiento lateral es inminente. Va a existir un desplazamiento lateral. Desde el punto de vista del método que estamos estudiando, eso introduce una dificultad, y es que el desplazamiento lateral termina siendo un desplazamiento relativo entre el extremo superior de la columna y el extremo inferior. Ese desplazamiento relativo se traduce en una incógnita adicional. A diferencia de lo que veíamos en vigas, en donde los problemas con asentamientos generalmente se podían resolver porque dábamos por conocido el asentamiento, acá no. Acá no se conoce de antemano cuál es el desplazamiento lateral. En realidad es parte de lo que queremos calcular, cuánto se desplaza lateralmente la estructura. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y eso qué significa? Significa que se va a tener que buscar algún procedimiento adicional para conseguir las ecuaciones que falten. ¿De acuerdo? Porque solo con el método pendiente de flexión vamos a tener un número insuficiente de ecuaciones en comparación con el número de incógnitas. Ese es el problema en realidad. ¿Ya? Veamos cómo está planteado el enunciado. Se pide obtener el diagrama de momentos del siguiente pórtico. Los apoyos son ambos fijos, A y B son fijos, y las uniones C y D son rígidas. Tomar EI constante. Entonces vean la carga lateral que tenemos acá de 8 kN sobre metro, pues obliga a un desplazamiento hacia la derecha. ¿Cómo se va a plantear el ejercicio? La primera parte, esto ya lo habíamos visto en la clase anterior, reitero, colocamos estos 4 momentos que pueden ver ustedes en color rojo. No es necesario colocar un momento en el apoyo A y otro momento en el apoyo B porque nos han aclarado que son apoyos fijos. Entonces vamos a utilizar la ecuación del método pendiente de flexión alternativa, la ecuación que se usa para elementos que están en el extremo de la estructura, como es el caso de esta columna, y que terminan en un extremo ya sea de apoyo fijo o de apoyo articulado. ¿De acuerdo? Vean que en un pórtico las columnas que llegan a la fundación, que llegan a la base, siempre son elementos extremos. Entonces, si tenemos un apoyo fijo acá, podemos utilizar la ecuación modificada.
Eso es lo que se va a hacer acá. Entonces tenemos 4 momentos con la nomenclatura que pueden ver ustedes en la figura. En cuanto a las deflexiones, ya habíamos analizado la clase anterior. Lo primero que salta a la vista es el desplazamiento lateral delta, que es el mismo tanto para la columna de la izquierda como para la de la derecha. Y esto es así porque no pueden haber variaciones en la longitud de la viga, ¿sí? Si bien delta existe, seguimos dentro del margen de la estática lineal. Por lo tanto, los desplazamientos tienen que ser pequeños. ¿De acuerdo? Este delta es pequeño y tiene que ser el mismo por izquierda y por derecha. Vean la figura que tenemos acá, este triángulo, muestra claramente el ángulo psi, que es el que entra en la ecuación del método pendiente de flexión. La geometría es bastante sencilla, como ustedes pueden ver, se forma un triángulo rectángulo, delta es uno de los lados, y el otro corresponde a la altura de la columna, que en este problema es 6 metros. Entonces se puede calcular la rotación psi simplemente dividiendo delta entre 6, aprovechando que estamos ante pequeñas deformaciones. Siendo estrictos deberíamos poner tangente de psi, pero no tiene ningún sentido poner tangente si estamos hablando de un ángulo pequeño. La tangente y el ángulo son lo mismo si el ángulo es pequeño. Bueno, entonces el ángulo psi para la columna de la izquierda, para la columna AD, sería delta dividido entre 6. Pero si nos damos cuenta, para la columna de la derecha ocurre lo mismo. Otra vez es delta dividido entre 6. Por lo tanto, ambos ángulos son iguales. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué decimos de las rotaciones angulares? Tita. En los apoyos A y B, tratándose de apoyos fijos, existen rotaciones, pero esas rotaciones no forman parte del problema, de la formulación del problema, porque sus respectivos momentos no son considerados. No estamos considerando el momento en A ni el momento en B. Por lo tanto, sus rotaciones no tienen por qué ser incluidas. ¿De acuerdo? Entonces, existen, pero no las consideramos como parte del problema. Las que sí tienen que ser parte son las rotaciones acá arriba, en la unión D y en la unión C. Ahí tenemos rotaciones tita D por un lado y tita C por el otro, así vamos a llamarles. Vean ustedes lo que se está proponiendo acá en el caso de la viga, doble curvatura. ¿Por qué no colocar curvatura sencilla simplemente, ya sea hacia arriba o hacia abajo? Lo que pasa es que si hiciéramos eso, no podríamos cumplir con la condición de que entre la columna y la viga existen 90 grados de inicio y tras la deformación de la estructura tendrían que seguir habiendo 90 grados. La única forma de conseguir eso es con doble curvatura, ya sea la que se está mostrando en la figura o al revés, que el extremo D primero se curve hacia abajo y el extremo C hacia arriba. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la opción correcta? No lo sabemos a priori, para eso nos va a servir el método, pero lo tomamos como incógnita, tita D y tita C. Vean además que en los pórticos estas rotaciones tita tienen que ser la misma en la viga y en la columna. Por lo mismo que acabamos de decir, las uniones viga-columna se las está tomando como rígidas. Esto es algo que por defecto se hace cuando se resuelve un problema de este estilo. O sea, no hace falta decir que las uniones son rígidas. Ya de entrada consideramos que las uniones son rígidas. Y en los programas de cálculo como SAP o cualquier otro parecido ocurre lo mismo. Por defecto, las uniones se las toma como rígidas. Si no quisiéramos que las uniones fuesen rígidas, tendríamos que liberar, por ejemplo, los momentos, con lo cual conseguiríamos que el desplazamiento angular en la viga sea distinto al desplazamiento angular en la columna. Pero bueno, no es el caso acá, así es que tengo el mismo tita D en la viga y en la columna. En la figura se está mostrando solamente la rotación en la viga, vean ustedes. Faltaría anotar la rotación en la columna, pero esa es exactamente la misma y en el mismo sentido. Fíjense que aquí estamos diciendo que la viga va a quedar
con su pendiente, como indica esta línea verde que se encuentra así. Entonces la columna tendría que quedar con su pendiente a 90 grados, más o menos por donde estoy pasando el puntero. ¿Sí? Pero reitero, en esta figura no se está dibujando la deformación θ d en la columna. Se está sobreentendiendo que es la misma que en la viga. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre en el lado C. En el lado C se está dibujando en la viga y no en la columna. ¿Ok? Bueno, entonces con todas esas incógnitas, ¿cuántas serían? 4 momentos, más 2 rotaciones, θc y θd, más una tercera rotación, que es psi, que viene del desplazamiento lateral de la estructura. Tendríamos en total 7 incógnitas y por lo tanto necesitamos 7 ecuaciones. Estas ecuaciones ya las hemos visto en la clase anterior. Corresponde a aplicar la ecuación del método, ya sea la ecuación 11.8, que es la del método normal, o la 11.10, que es la versión alternativa para cuando un extremo termina con apoyo fijo o con apoyo móvil. ¿De acuerdo? En este caso vamos a usar ambas. Para la viga vamos a usar la ecuación original, para el caso empotrado, mientras que en el otro, para las dos columnas, vamos a utilizar la ecuación 11.10, es decir, la versión modificada. Notamos que solo sobre la columna AD existe un FEM que proviene de una carga distribuida. Entonces acá podemos apreciar las ecuaciones. Empezamos por el momento en dA. Estamos en la columna, utilizamos la ecuación alternativa, la que comienza con 3 EI sobre L. Como L vale 6 metros, 3 entre 6 queda el 2 en el denominador. Paréntesis, θ cercano menos psi. Θ cercano sería el ángulo de rotación θd, que aquí lo mencionábamos. Este θd sería el θ cercano. El θ lejano evidentemente sería θa, pero en esta ecuación no cuenta esto porque el momento en este extremo no se lo está considerando, eso ya habíamos indicado antes. Lo que sí tenemos que considerar es el ángulo de rotación, y fíjense que el ángulo de rotación psi lo hemos denominado simplemente así, psi, sabiendo que tanto en el lado AD como en el lado BC vale lo mismo, ambos son idénticos. Entonces aquí entra simplemente como menos psi, como ustedes pueden ver. El menos viene de la fórmula. Ahora, a diferencia de lo que hacíamos en vigas con asentamientos, ahí tomábamos como conocido el asentamiento. En consecuencia, la rotación ya era conocida también. Pero acá no sabemos cuánto vale el desplazamiento delta. Ahora, es cierto que en esta viga estamos completamente seguros que el desplazamiento es hacia la derecha. Por lo tanto, visto desde la columna AD, la rotación va a tener que ser en el sentido horario. O sea, yo espero que psi me salga positivo. Pero como es mi incógnita, yo simplemente tengo que tomarla como positivo y resolver el sistema, a ver qué sale. Entonces, menos psi dice la fórmula, yo sigo manteniendo menos psi. A esto hay que sumarle el FEM. El FEM, para el caso empotrado es WL cuadrado sobre 12. Pero para el caso empotrado articulado, que es el que tenemos que mirar, es WL cuadrado sobre 8. Bueno, entonces W8 por L al cuadrado, 6 al cuadrado sobre 8. Nos va a quedar solo 6 al cuadrado. ¿De acuerdo? Esa sería la primera ecuación, la DA. En el caso de DC la ecuación es más corta y en el resto de los momentos también, porque no hay FEM. Entonces, sea que estemos en la ecuación alternativa o en la ecuación principal, no hay término que venga del FEM. Para el caso DC, estamos aquí en la viga, corresponde para un elemento interior la ecuación del empotrado, o sea, la 11.8. 2EI sobre L. 2EI sobre 5, 5 es la luz de la viga. Paréntesis, 2 veces θ cercano está al lado izquierdo, es θd.
más tita lejano es tita c, lo que está de este lado. Y el 3 psi no cuenta. Esto no cuenta porque aquí tendríamos que considerar un desplazamiento relativo entre el extremo de la viga y el otro extremo de la viga. Pero no hay tal asentamiento, no hay tal desplazamiento relativo, mejor dicho. ¿De acuerdo? El desplazamiento relativo se da al nivel de la columna. Entre el tope y la base de la columna, ahí hay desplazamiento relativo. Pero en la viga no. Entonces este sí vale 0. El FEM vale 0, nos estaríamos quedando con la ecuación así como vemos acá. Momento de C. Para el momento CD la situación es similar. CD 2EI sobre L, que sigue siendo 5. Lo único que pasa es que se invierte. Ahora el tita cercano sería C y el lejano sería D. Y es lo que se está apreciando aquí. De nuevo no hay FEM. Finalmente el momento CB, este momento, de nuevo utilizamos la ecuación alternativa, 3EI sobre L, L vale 6, 3 entre 6, 1 medio, EI, y paréntesis tita cercano, que sería tita C, menos psi, aquí ponemos menos psi. No hay FEM, la ecuación termina así, como se está viendo. ¿De acuerdo? Bueno, esto me apareció aquí, ya. Listo. Las dos ecuaciones de equilibrio, suma de momentos en D tiene que valer 0, es decir, el momento de A más el momento de C tiene que ser 0, y en C, el momento CD y el CB sumados tienen que dar 0. Entonces acá notamos que disponemos de 6 ecuaciones, pero contando las incógnitas son 7. Ese es el problema, ahora hay que fabricar la ecuación que falta. Hasta esta parte, si hay alguna pregunta, por favor. No hay preguntas. Entonces, continuamos. ¿Cómo se fabrica la ecuación que está faltando? Pues la ecuación que falta se puede obtener a partir de la estática, ¿de acuerdo? Es decir, de las ecuaciones básicas de la estática, suma de fuerzas, suma de momentos igual a 0, aplicados a una parte de la estructura o a un elemento en particular. No se puede dar una regla más general que esta, es decir, algo que se pueda aplicar a todos los pórticos o a todos los ejercicios. No, pero el procedimiento sí es muy parecido a lo que vamos a mostrar acá. ¿De acuerdo? Fíjense cuál podría ser la alternativa. Podríamos centrarnos en las ecuaciones, o más bien en las reacciones horizontales. Acá abajo, fíjense, aparecen en azul. En azul, HA y HB, las dos reacciones. Hay algo que, sin importar que la estructura es hiperestática o no, tiene que cumplirse sin lugar a dudas, y es que la suma de fuerzas sobre la horizontal tiene que ser 0 sobre toda la estructura. Entonces, si yo digo que HA es la reacción horizontal en A y HB en B, estas dos tienen que, sumadas, oponerse a la resultante de la carga distribuida. La carga distribuida tiene una magnitud de 8 multiplicado por 6, aquí está. 48 unidades de fuerza que tienen que igualarse a HA más HB. Entonces aquí tenemos una ecuación adicional. El problema es que esta ecuación trae a dos variables nuevas, HA y HB. Entonces no parece servir de mucho esto. Sin embargo, si uno hace un diagrama de cuerpo libre en donde podemos analizar a HA, obtener alguna relación para HA y lo propio para HB, entonces se puede reemplazar en esta ecuación y obtener una ecuación como la que vemos en rojo, que sería el resultado de lo que enseguida vamos a mostrar. ¿Cuál sería el procedimiento? Vamos a la columna AD.
Aquí está la columna AD. Hacemos el diagrama de cuerpo libre para la columna AD. ¿De acuerdo? Lo primero que hay que colocar es la carga uniforme, puesto que sobre la columna AD actúa la carga de 8 kilonewtons. Entonces colocamos la carga de 8 kilonewtons por metro. Por otro lado, colocamos el momento. Fíjense que aquí había un momento que fue denominado momento dA. Ese momento dA es parte de nuestro problema. Aquí está el momento dA y su respectiva ecuación. O sea, es una de las incógnitas de nuestro problema. Por lo tanto, podemos utilizarlo en búsqueda de la ecuación que está faltando. Entonces, momento dA lo estamos resaltando acá en la figura. Ahí está. Ahora, como se ha hecho un corte, se ha aislado a la columna, entonces en sus extremos tienen que aparecer esfuerzos internos. Del lado superior, del lado D, tenemos una fuerza vertical que le estamos llamando VD y una fuerza horizontal que le estamos llamando HD. Y en la base tenemos a HA, que es la reacción, y VA, que también es la reacción. Fíjense que esta HA es esta HA, es la misma reacción. Entonces, claro, al hacer esto da la sensación de que nos estamos alejando de la solución del problema porque estamos metiendo más variables nuevas. Pero aquí viene la gracia de todo esto. Si nosotros escogemos la sumatoria de momentos en D, fíjense que en D se anula el momento de VD, de HD y de VA y solo queda el momento de HA. ¿Cuál es el brazo de HA? Bueno, es la altura de la columna, 6. Entonces 6 por HA, aquí está, 6 por HA. Estoy sumando momentos respecto de D. Por otro lado está el momento de A, que si bien aún no lo conozco, pero es parte del problema que quiero resolver. ¿De acuerdo? Y noten que el momento está yendo en el sentido positivo, así como se ve acá. Entonces coincide con el momento que haría HA. Los dos van positivos. ¿Qué está faltando? Está faltando el momento de la resultante de esta carga distribuida. Entonces la resultante es 8 por 6, o sea 48, y su brazo es la mitad de 6, o sea 3, ¿verdad? Aquí está la resultante, justo a la mitad, y su brazo es 3 respecto de D, y el giro, el momento, se da en sentido antihorario, por eso es que entra como menos. Vean qué sale de esto. Resulta que yo puedo despejar HA y me queda menos MDA más 144, que es este producto de 48 por 3, y dividido entre 6. Notan que acá arriba habíamos dicho HA más HB igual 48, pero en lugar de HA ya estoy colocando el resultado que voy obteniendo acá, menos momento de A más 144 entre 6. Ahí está. Lo mismo vamos a hacer para HB, exactamente lo mismo. Y para HB, pues tendremos que hacer el diagrama de cuerpo libre, que aquí ya nos está mostrando, vamos a ver si en la otra no está. Faltaría el diagrama de cuerpo libre para la columna BC. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, si me están siguiendo el razonamiento, díganme si logran encontrar la explicación para esta ecuación. HB es menos momento CB entre 6. ¿De acuerdo? A ver, si hay alguna pregunta, por favor, de esta última parte de la obtención de esta ecuación. Y si no hay, por favor, pónganse a calcular esta ecuación que está aquí, siguiendo el ejemplo de HA, hay que hacer lo mismo para HB. ¿De acuerdo? A ver, vamos trabajando, por favor.
Bueno, ¿alguien podría confirmar el resultado que se ve acá? HB igual menos MCB entre 6. Sí, que sale eso. Sale eso, Sí. ¿verdad? Y eso es. Y es bastante sencillo, es lo mismo que hemos hecho acá con el diagrama de cuerpo libre para la columna D, pero ahora hay que hacerlo para la columna BC. Si ustedes se dan cuenta, en el apoyo B vamos a tener la reacción horizontal y la vertical, en el extremo C vamos a tener una fuerza horizontal y una axial, ¿no? Vertical, pero si uno suma momentos respecto de C, pues las fuerzas que llegan a C pues se hacen cero, la horizontal en C, la vertical en C y la vertical en B también, quedando únicamente la fuerza HB multiplicada por su brazo, que es 6, HB por 6, y más el momento MCB, esto da 0. De donde, despejando HB, queda con todo y el signo negativo como se ve ahí. Entonces es bastante claro de dónde sale esta ecuación. Reemplazando HB, acá arriba, menos MCB sobre 6 y todo igualado a 48, miren lo que se ha hecho con este procedimiento. Pues se ha logrado obtener una ecuación más y sin sumar incógnitas, porque el momento de A y el momento CB, aquí está el momento de A y el momento CB, ya eran parte del problema, como incógnitas. Entonces se ha logrado obtener la ecuación que faltaba. De eso se trata el cálculo cuando el pórtico es desplazable. Hay que obtener, por un procedimiento como este, la ecuación que falta. Entonces podemos pasar ya al resumen. Entonces tendríamos todas las ecuaciones de momentos, M de A, de C, CD, CB, o sea, las 4 ecuaciones de momentos que ya teníamos antes. A esto se suma las 2 de equilibrio, suma de momentos en D y en C igual a 0, y a esto se suma la ecuación que acabamos de obtener, esta última. Entonces, bueno, se llegó a un sistema de 7 ecuaciones con 7 incógnitas. Una vez más, si uno resuelve a mano el problema, lo más probable es que tenga que resolver primero los 3 desplazamientos. Y fíjense que si nosotros agarramos las 3 últimas ecuaciones, tenemos momento de A, de C, CD, CB, ya con eso son 4 momentos. Entonces ya no es como antes, que podíamos agarrar las ecuaciones de los desplazamientos únicamente y de ahí obtener el resultado. Ya no funciona así, ¿no? Pero bueno, en estas 3 ecuaciones últimas podemos reemplazar todos los momentos que tenemos calculados arriba. Y al final van a quedar 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Las incógnitas van a ser tita D, tita C y psi. Eso es si uno quisiera resolver más o menos a mano, a mano o con poca ayuda, digamos, de la calculadora. Seguro que el procedimiento que todos intentaríamos sería ese. Pero si van a meter esto a la calculadora, pues da igual el orden en el que coloquen las ecuaciones, la calculadora se va a encargar de resolver. Yo les sugiero que para esta parte utilicen ya sea la calculadora o directamente un programa de matemáticas. Maple funciona muy bien, MATLAB, MATCAD o finalmente el que ustedes escojan. ¿Ya? Bueno, entonces se introduce el sistema de ecuaciones y el resultado pues van a ser estos 3 desplazamientos y sus respectivos momentos, como podemos ver acá. Vean que los momentos que llegan al apoyo D son iguales. En magnitud 64 ambos y uno negativo, el otro positivo. Lo mismo los momentos que llegan al nodo C, nodo D y nodo C. O sea, lo que teníamos acá, ¿no? Estos dos momentos tienen que ser iguales entre sí, pero con signos opuestos. Y estos dos también. Es lo que estamos obteniendo aquí en el resultado. Y como siempre, la interpretación del signo de los desplazamientos angulares. Fíjense que tanto tita D como tita C están saliendo positivos. Veamos cómo viene esto. Acá habíamos hecho un supuesto, ¿sí?
de doble curvatura con la pendiente, fíjense, en este sentido, ¿no? Entonces aquí estamos mirando a la viga. Desde la posición horizontal, que es la viga sin deformación, la rotación se habría dado en el sentido negativo, en el antihorario. Si vamos al θ c, ocurre lo mismo. Desde la posición horizontal, como estaba la viga, hasta la posición deformada, la rotación también habría sido antihoraria. O sea, las dos rotaciones tendrían que haber salido negativas. Pero aquí nos está saliendo el resultado, ambas rotaciones positivas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, simplemente que el supuesto que se hizo de rotación estaba mal, o sea, la curvatura no era así como indica esta línea roja, sino era al revés. La curvatura a la izquierda, en la viga, tiene que apuntar hacia abajo y hacia la derecha, hacia arriba. ¿Se entiende? Y eso no anula nada de lo que hemos hecho. Justamente el método permite calcular la deformada o permite identificar cómo se deforma el pórtico. Y eso es lo que acabamos de obtener. Entonces, esta línea punteada que está aquí para la viga y en realidad para la columna está mal. Habría que borrar y colocar la correcta. Repito, lo correcto es esta curvatura tendría que estar hacia abajo y del otro lado hacia arriba. Esa es la deformación correcta. ¿De dónde sale eso? Pues de la interpretación del signo que acabamos de hacer. Y bueno, sí tiene que ser positivo, y ahí no había ninguna duda, no puede salirnos psi con otro signo, y eso está clarito. Fíjense que el ángulo psi se mide en la columna. La columna desde su posición vertical ha rotado hacia la derecha, en este caso sea psi en el sentido horario, tiene que salirnos positivo. ¿De acuerdo? Y si la rotación psi es positiva es porque delta tiene que ir a la derecha, lo cual en este ejercicio era obvio, no hay otra posibilidad, el pórtico se desplaza a la derecha. Pero hay otros casos en los que ya no resulta tan obvio, como cuando tenemos carga lateral yendo de izquierda a derecha y de derecha a izquierda a la vez. Entonces ya queda la duda de cuál es el desplazamiento. O hay una gran cantidad de combinaciones posibles de carga en las cuales no se logra saber a priori identificar bien hacia dónde es el desplazamiento. En esos casos, el signo de psi tras resolver el sistema va a dilucidar cualquier duda. Si psi sale positivo es porque delta apunta a la derecha. Si psi nos hubiera salido negativo, significaba que delta estaba apuntando a la izquierda más bien. Pero bueno, no es el caso. ¿De acuerdo? Entonces, no nos vamos a detener a que ustedes en la clase resuelvan el sistema, pero sí les pido que ya por cuenta propia y cuando estén preparando el examen, se ejerciten para hacer esto de un modo rápido, ¿no? En el examen, ustedes saben, tienen poco tiempo, entonces pues tienen que hacer esto rápidamente. ¿Ok? Bueno, esto concluye el ejemplo y ya nos permite encarar el siguiente tema, ¿de acuerdo? Entonces, quisiera saber si hay alguna pregunta, alguna duda de parte de ustedes, por favor. ¿No? Muy bien. Yo lo que voy a hacer es dejar el arranque del método de distribución para la siguiente clase, pero con una aclaración que quisiera hacerles, jóvenes. En vista de que el día de ayer no hemos pasado clases, yo necesito reponer esa clase porque ya estoy muy al filo con el avance. ¿De acuerdo? Entonces, la siguiente clase que va a estar dedicada a la teoría del método de distribución de momentos está planificada a hacerse el día lunes, este lunes que viene. ¿Ya? Yo sé que no tenemos horario de clases en lunes, alguna vez ya los he llamado a las 14:15 del lunes,
Entonces ahora nuevamente lo voy a hacer, por favor. Todos los que puedan conectarse, háganlo. Ya anticipo lo que voy a avanzar es la parte teórica del método y un ejemplo sencillo. Y ya desde el miércoles estaría haciendo los ejercicios más largos, digamos, más importantes. ¿Ya? En la clase de hoy voy a terminar de mostrar algunas figuras, algunas consideraciones del libro en la parte de pendiente de flexión y ahí nos vamos a detener. ¿De acuerdo? Entonces dejo esta parte de la presentación y voy a saltar a lo que es el libro. ¿Ok? Aguárdenme entonces. Entonces estamos viendo en la pantalla compartida el libro. Vamos a ver unas cuantas consideraciones más que hace el texto antes de dejar definitivamente el capítulo de pendiente de flexión. Entonces voy a ir rápidamente hacia la parte en donde nos habíamos quedado. Todos estos ejemplos, reitero la importancia de que ustedes los utilicen como ejemplos adicionales. Aquí hay un problema. Me voy a enfocar en este repaso rápido de lo que está en el libro, ya no en el método de cálculo, que es ya repetitivo, es lo mismo, pero sí me voy a enfocar en los diagramas de momentos, que quisiera que nos vayamos familiarizando con esto. Por ejemplo, acá en este pórtico que no tiene restricción lateral y por lo tanto podría desplazarse, debido a la carga triangular simétrica, el pórtico es no desplazable. Por lo tanto, no hay el desplazamiento delta y el psi en consecuencia, y el sistema termina siendo un sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas, que es algo que uno podría anticipar de entrada. Si tengo 3 barras, cada barra dos momentos, entonces en total tengo 6. Ahí están las 6 ecuaciones del texto, más las 2 ecuaciones de equilibrio en los nodos interiores. Acá los nodos interiores son B y C, dando un total de 8 ecuaciones con 8 incógnitas, las cuales pueden ser resueltas sin mayor dificultad. Fíjense que los ángulos, en este caso θ B y θ C, salen iguales, y esto ya nos ha pasado también en uno de los ejemplos. Y esto es así porque el problema es bastante simétrico. Vean la línea punteada, muestra cómo se va a deformar esta estructura, que de nuevo, reitero, es bastante lógico. La viga tiene que tener una flecha hacia abajo y las columnas tienen que abrirse hacia afuera, como se está viendo en la figura. Y esa rotación, vean ustedes, en la viga, en el sentido, por ejemplo, aquí en C, en la viga la rotación sería antihoraria y en la columna también es antihoraria y el mismo ángulo, ¿de acuerdo? Mientras que en el nodo B la situación es diferente porque la rotación de la viga es horaria y en la columna también es horaria y en la misma magnitud. Y eso lo refleja el resultado, θ B positivo, θ C negativo, y el ángulo tiene esta magnitud, 137.1 entre ellos. En cuanto a los momentos, pues esto es algo característico de los pórticos. Por ejemplo, el momento BA sale 45.7 en el extremo superior de la columna y el BC es 45.7 negativo en el extremo izquierdo de la viga. Pues los dos momentos tienen que ser iguales por razones evidentes. La suma de momentos en el nodo B tiene que dar 0. Entonces el diagrama llega a ser este, ¿sí? 45.7 en la viga y 45.7 en la columna. En este gráfico, en el libro, colocan al momento negativo de la viga por debajo, cuando habitualmente se coloca el negativo arriba. Pero esto es más por un tema de claridad en el gráfico que otra cosa. En SAP suelen respetar la convención de signos, así es que el negativo va a quedar siempre arriba y el positivo abajo. ¿De acuerdo? Fíjense además que tratándose en este caso de un pórtico que no tiene carga lateral,
la variación del momento en la columna es lineal y parte de un signo que puede ser positivo o negativo y termina en el signo opuesto. O sea, ha habido una inversión en el signo del momento. Esto se traduce en una curvatura también, en un punto de inflexión en la curvatura. Y si ustedes se fijan, ocurre eso acá. La columna se está flectando hacia afuera, en la parte superior, y de repente cambia el sentido de la curvatura hacia el otro lado, hacia el interior más bien. Entonces, en algún sitio ha tenido que cambiar el sentido de la curvatura. Y ese sitio es justamente donde el momento se hizo cero. Aquí. En aquel lugar es donde el momento, o más bien donde la curvatura cambió de signo. Entonces, si uno ve un diagrama de momentos en una columna con un cambio de un momento positivo a uno negativo o al revés, eso significa que esta columna sufre una doble curvatura en su deformado. Y esto se aprecia en las dos columnas, como ustedes pueden notar. ¿Sí? Además que la simetría se mantiene, porque de principio el problema era bastante simétrico. ¿Ok? Acá tenemos un otro ejemplo con más barras. Lo único que pasa cuando tenemos más barras es que hay más ecuaciones que considerar, más rotaciones que considerar, pero nada más que eso. El método se sigue aplicando exactamente igual. Fíjense que en este caso hay un empotramiento en A, hay un apoyo fijo en D, pero la clave de todo es este apoyo fijo en E. Este es el que no permite que haya desplazamiento lateral. Por lo tanto, este pórtico, una vez más, es un pórtico sin ladeo, sin desplazamiento. Vean que al tratarse de más barras, se tiene que considerar una deformada, bueno, con más cuidado. Pero ya después de haber resuelto algunos ejercicios más sencillos, uno puede imaginarse mejor cómo va a ser la deformada. Desde ya al nivel de la columna, la deformada tiene que partir de una pendiente cero. Y bueno, acá se está colocando doble curvatura en la columna. En la viga generalmente se produce esta doble curvatura también en este tipo de problemas. Vean, el punto crítico sería este nodo C. Miren cómo se deforman las vigas, las dos barras horizontales y la barra vertical que sería la columna. Miren cómo se deforman de manera que la rotación es la misma en los tres elementos. Por ejemplo, si miramos a la viga de la derecha, la rotación ha sido horaria. Si miramos a la columna, la rotación ha sido horaria y en la misma magnitud. Porque si los ángulos fuesen distintos, ya no estarían a 90 grados. Pues. ¿Es verdad? Y lo mismo en la viga de la izquierda, en la BC, la rotación ha sido horaria. Entonces, los tres elementos han tenido que rotar en la misma magnitud y en el mismo sentido. De otro modo, no se podría respetar que la unión sea rígida. ¿De acuerdo? En el caso del resto de la barra CE, pues la deformada, aquí parece que no hay demasiada discusión, tiene que ser como se ve, tenemos una carga uniforme y la deformada es la que se está notando acá. ¿Sí? Vean que del otro lado, a pesar de haber una carga puntual, no hay forma de que la viga se deforme con una sola curvatura hacia abajo. Tiene nomás que haber esta curvatura doble por lo que acabamos de analizar. Entonces, ¿cuántas rotaciones tendríamos que considerar en este problema? Pues una rotación en B, una sola en C y el resto ya podría obviarse. ¿Por qué razón? La rotación en A desde ya vale 0, no existe. Y la rotación en D y en E, si bien existe, podemos utilizar la ecuación alternativa del método y no tomar en cuenta estas rotaciones. Ya les había comentado antes que la ventaja de la ecuación alternativa es que nos produce sistemas de ecuaciones más cortos, con menos incógnitas. La desventaja del método alternativo, sin embargo, es que al eliminar algunas variables nos deja con la deformada incompleta. O sea,
si yo voy a utilizar el método alternativo para la columna CD, esta rotación en D no va a formar parte del problema. Entonces, nunca voy a saber yo cuánto vale esa rotación. Tendré que utilizar algún otro método posterior a que resuelva, que encuentre el diagrama de momentos. Voy a tener que aplicar algún otro método. Por ejemplo, podría usar Castigliano. Si ya tengo todos los momentos, ya tengo las reacciones, podría usar Castigliano para hallar la rotación en D, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Pero de entrada no voy a poder calcular. Ahora, ¿qué tendría que hacer para que con el método pendiente de flexión podamos tener la rotación en D? Bueno, pues no utilizar el método alternativo y considerar a este extremo también como parte del problema. ¿Qué es lo correcto hacer? Pues depende de qué me están preguntando. Si me están pidiendo solamente el diagrama de momentos, pues ¿para qué me voy a complicar calculando una rotación que no me sirve para eso? Pero si me están preguntando cómo se deforma el pórtico en su totalidad, entonces el método alternativo no es una buena idea, hay que usar nomás la ecuación original del método. ¿Ok? Aquí en el libro, vamos a ver qué es lo que han seguido, pues han utilizado la ecuación con el extremo D y E articulado. Entonces se han aprovechado de que esas dos barras terminan en un extremo articulado. Bueno, los momentos serían entonces, momento en B tendríamos 2, uno en la columna, uno en la viga. En C tendríamos 3, ya llevamos con esos 5 momentos y no habría más. Entonces 5 ecuaciones de momentos más 2 de equilibrio en B y en C, serían 7 ecuaciones, y los titas serían tita en B y tita en C. O sea, en total 9 ecuaciones. Yo estoy esperando fabricar 9 ecuaciones. Y acá se ve uno a uno el procedimiento para hallar cada una de las 9 ecuaciones. Bueno, en realidad parece que yo he contado mal porque aquí se está resolviendo con solamente 8. Solamente 8. A ver, voy a recontar porque me ha salido así. Acá en B tendría 2 momentos. En C tendría 3 momentos que considerar. Ya con eso llevo 5. 5, las rotaciones en B y en C, con eso ya llevo 7, ¿no? Y la suma de momentos se está tomando únicamente en C por lo visto, y en la de B ya no se la está considerando, o al revés, una de las dos. ¿De acuerdo? Fíjense cómo los psis todos valen 0, no hay desplazamiento relativo entre los extremos, ni a nivel de las columnas, ni a nivel de las vigas. Entonces, bueno, ahí están todos los cálculos, todas las ecuaciones, todos los titas y todos los momentos. ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo es mostrar ahora ya no el detalle del cálculo, lo tienen ahí en el libro, ahora toca que ustedes revisen ecuación por ecuación, que todo está correctamente dispuesto. En cuanto al desplazamiento, o más bien a los pórticos con desplazamiento, bueno, aquí está la figura que ya había mostrado yo en la clase anterior, y acá tenemos uno de los ejemplos con un desplazamiento lateral, el cual es evidente, tiene que haber un desplazamiento delta. Vean que al haber columnas de distinto tamaño, el ángulo psi cambia, ya no es el mismo. En el ejemplo que acabamos de ver en minutos atrás, el ángulo psi era el mismo porque delta es el mismo y la columna tiene la misma longitud, pero acá no. Las columnas tienen longitudes distintas, por eso es que tenemos distinto ángulo psi. Eso se está mostrando. El resto de las ecuaciones de momento se obtiene de la manera habitual, pero hay un problema, ¿no? Y es que falta una ecuación. Si ustedes analizan esta parte de la solución, es idéntica a la que yo he mostrado hace un rato. ¿Se acuerdan que la ecuación que faltaba se obtenía haciendo un diagrama de cuerpo libre por columnas, y en donde aparecían los esfuerzos internos, cortante axial y momentos? Y bueno, la idea es poder relacionar los momentos que ya son parte del problema con alguna ecuación de la estática, que en este caso puede ser, una vez más, suma de fuerzas. Fíjense, si yo pienso en la horizontal en A y la horizontal en D, esas dos sumadas tienen que equilibrar a los 200 kilonewtons que tenemos de este lado. Entonces,
procedimiento es el mismo que yo he mostrado en detalle minutos atrás. La forma de hallar los momentos, resolviendo el sistema de ecuaciones, y los distintos valores de deformación, tita b, tita c y psi. No se ve acá el diagrama de los momentos, eso sí lo tendríamos que analizar gráficamente en un cálculo adicional, ¿no? Bueno, más de estos ejercicios. Acá hay un detalle en este ejemplo, vamos a ver. Si bien está en la versión en inglés, pero se logra entender lo que nos están pidiendo. Fíjense, es un pórtico formado por elementos de acero metálicos y dice determine los momentos en cada unión del pórtico. Los apoyos A y D son empotrados, ¿sí? Esta palabra fixed representa empotrado cuando se lo traduce del inglés al español. Entonces A y D se está tomando como si fuesen apoyos empotrados. Pero el nodo C se lo está tomando como si fuese articulado. Entonces, a diferencia de lo que habíamos visto antes, al ser articulado el nodo C, la rotación en la viga y la rotación en la columna no tienen por qué ser iguales. Y eso se está mostrando acá. ¿Ven? Presten atención a este lado. Ven lo que dice aquí, tita CB, y del otro lado en la columna, tita CD. No son iguales estos dos. Son diferentes. Entonces, en este tipo de problemas, en donde el apoyo es articulado, la forma de resolver el problema es tomando en cuenta que la rotación de un lado no es igual a la rotación del otro. De hecho, esto es probable que ustedes estén reconociendo, lo hayan visto en isostáticas. En una articulación ocurre eso, la rotación de un lado no tiene por qué ser igual a la rotación del otro lado de la propia articulación. ¿Sí? La ecuación del método se aplica todo exactamente igual. Fíjense que la condición de equilibrio se aplica para el momento en BA y en BC, o sea, solamente en el nodo B, mientras que del otro lado ya hay que aplicar las ecuaciones del diagrama de cuerpo libre para hallar una relación entre los momentos, es decir, la ecuación que está faltando. ¿Sí? En este caso, sin embargo, hay necesidad de fabricar dos ecuaciones adicionales y es lo que se está mostrando acá. Vean el diagrama de momentos cómo termina saliendo. Una vez que se ha resuelto el sistema de ecuaciones, vean en la articulación el momento es cero, que es lo que tiene que pasar. Tanto por izquierda como por derecha el momento es cero. Muy distinto a lo que tenemos en la unión rígida que está aquí, en el lado izquierdo. Acá la suma de momentos es cero, pero tenemos un momento sobre la viga y un momento sobre la columna. Mientras que en el extremo, o más bien en el nodo articulado, no llega ningún momento por la viga, ni tampoco llega ningún momento por la columna. Esto es algo importante de hacer notar. Dejo para que ustedes, mirando el libro, puedan verificar las ecuaciones. ¿De acuerdo? Finalmente, este otro esquema, seguro que a más de uno se le ha ocurrido preguntarse, ¿y qué pasa si el pórtico tiene más de un nivel? Lo cual en la práctica es quizás lo que más importa. Si voy a analizar pórticos, pues pórticos con varios niveles, edificios con varios niveles, esto es lo que interesa en la práctica. Lo que pasa con los desplazamientos laterales es que estos se van acumulando. Fíjense el gráfico acá. Ya no vamos a poder llamarle delta nomás. Vamos a tener que llamarle delta 1 en el primer piso, delta 2 en el segundo. Pero fíjense cómo está expresado esto. Delta 1 más delta 2 en el piso superior es el desplazamiento total desde la posición sin deformar del techo de este edificio hasta donde se ha deformado finalmente. Pero eso es delta 1 más delta 2, es decir, hay que sumar el desplazamiento delta 1 más un desplazamiento adicional que aquí le están llamando delta 2. Entonces, ¿qué sería delta 2? Delta 2 sería el desplazamiento relativo del piso 2 respecto del piso 1.
No sé si me estoy dejando entender. ¿Se dan cuenta? Delta 2 llegaría a ser el desplazamiento relativo del piso 2 respecto del piso 1. Y si queremos el desplazamiento total del piso 2, pues simplemente hay que sumarle el desplazamiento del piso 1 más. O sea, delta 1 más delta 2. De nuevo se cumple que los desplazamientos tienen que ser iguales en la columna de la izquierda y en la de la derecha, la situación es la misma. Además, la línea punteada, vean ustedes la viga cómo se deforma, siempre con doble curvatura, eso les pasa a las vigas en este tipo de situaciones, y las columnas también, con doble curvatura todas. Y las uniones, fíjense donde se unen los tres, viga y dos columnas, vean la rotación cómo se da, de manera que todos los elementos rotan hacia el mismo lado, ya sea horario o antihorario, pero siempre manteniendo los 90 grados. ¿De acuerdo? Salvo que, como en el ejemplo anterior nos digan, la unión no es rígida, la unión es articulada, entonces cada ángulo tiene que ser distinto. En cuyo caso nos complican el problema porque nos está sumando más incógnitas. Pero eso no tiene mucha aplicación práctica. Generalmente ese problema no se da en los pórticos o se da muy, pero muy rara vez. En tanto que la unión rígida es lo que más interesa en la práctica. ¿Ya? Entonces, la forma de aplicar las ecuaciones es la misma, solo que ahora tengo muchos momentos. Fíjese cuántas barras tengo acá. 1, 2, 3, 4, 5 en el contorno, más este interior, 6. 6 barras, cada barra tiene dos momentos en sus extremos. Ya de entrada tengo 12 momentos. Y las rotaciones, tengo una rotación en B, otra en C, en D y en E. Son 4. Entonces, ya a las 12 ecuaciones más 4 ya hacen 16. Y los desplazamientos delta 1 no se conoce y delta 2 tampoco se conoce. Entonces son dos más. Si es que no estoy sumando mal, ya me están dando 18 ecuaciones. Entonces lo único que ocurre en este tipo de problemas es que se incrementa el número de ecuaciones. Los sistemas de ecuaciones siguen siendo lineales. Y ya ahí un sistema de 18 por 18 no corresponde ponerse a resolver a mano. Esto hay que meter directamente a un programa, a una calculadora, ¿no? Entonces acá ustedes pueden ver el detalle, pero esto es repetitivo. Cada ecuación es la misma y la misma y la misma que hemos estado viendo. Ahí están las 12 que decíamos. Y tal como estaba yo haciendo el conteo hace un momento, tengo 18 incógnitas. Entonces me están faltando 6 ecuaciones. El equilibrio en los nodos interiores me dan 4 ecuaciones más. Aquí está. Suma de momentos en cada uno de los nodos interiores, o sea, aquí, acá arriba y acá. Son 4 ecuaciones, suma de momentos 0. Y las ecuaciones que me faltan son las mismas de hace rato, fíjense, solo que vamos a cortar al pórtico en dos secciones. Uno, no sé si logran notar acá, el pórtico está cortado solamente en la parte superior. Y acá el pórtico está cortado desde la base. Y se arman las ecuaciones de esa manera. El mismo procedimiento que yo he mostrado en detalle hace un momento. Acá, por ejemplo, la única fuerza lateral es 40, tiene que equilibrarse con las dos fuerzas horizontales que se ven en la figura. Este 40 viene del problema original, ¿no? Aquí está la fuerza de 40 actuando sobre el pórtico superior. Es como si hubiéramos hecho un corte y nos quedamos solamente con la parte superior de la estructura. Y en la otra tenemos hasta la parte inferior de la estructura, entonces ya entra la fuerza de 80 newtons y eso pues me permite hacer dos ecuaciones, que son las dos que me están faltando, la 17 y la 18. Viene la tarea de resolver el sistema de ecuaciones, y bueno, eso ya hay que hacerlo posteriormente. ¿De acuerdo? Pensando en una evaluación, un ejercicio como este, pues la verdad es que la única dificultad que le trae al estudiante es que tiene que resolver un sistema más grande, nada más. Entonces no demuestra demasiado si sabe o no sabe utilizar el método, porque la dificultad es netamente matemática. Es más largo, más tedioso el ejercicio, pero sigue siendo lo mismo básicamente. Entonces yo opto por lo general de dar ejercicios más cortos, y
no entrar en esto. Imagínense si el pórtico tuviese 3 pisos. Peor todavía, y ya pasaríamos de 25 ecuaciones seguramente. No tiene mucho sentido. Simplemente muestro esto para que ustedes vean que el método puede utilizarse a sistemas tan grandes como uno desee. No hay límite realmente para eso. ¿De acuerdo? Bueno, con este último repaso del texto estaríamos terminando este capítulo, y con esto ya podemos dejar el tema y pasar a lo que es cross, pero reitero, eso lo voy a hacer desde el lunes en la clase adicional de las 14:15. ¿De acuerdo? Entonces, acá yo voy a detener la clase. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, puede hacerla ahora mismo. ¿No? Muy bien, jóvenes, eso es todo entonces. Buenas noches, y por favor, los que puedan, conéctense el lunes a las 14:15 a la clase adicional. ¿Ok? Hasta la próxima entonces.